Yo quiero animarlos a que específicamente en esta semana puedan distribuir su tiempo entre lo que son los libros de la Torá, nuestro deber estudiarlo, si no, no somos discípulos de Yeshua, pero también entre lo que nos permite, como algo en que está acá me lo dijo la vez pasada, si no fuera por el Evangelio, no podríamos ni acercarnos al estudio de la Torá. Para mí, lo primero que llegó fue el Evangelio del Eterno. ¿Quién coincide con esto que acabo de decir? Entonces, si coincidís con lo que digo, a las naciones también las invito a entender que si bien el Espíritu del Señor se está moviendo en forma profética para que seamos como las iglesias del primer siglo, no se vayan al extremo de creer que hay que desechar el Evangelio, las cartas apostólicas, lo que en la teología cristiana se llama Nuevo Testamento, y aprender Torah por Torah misma, como que la Torah fuera el elemento de salvación. La Torah, dice Pablo en Gálatas, es el ayo, ahí está la palabra, mi amor, que no me acordaba. El ayo que nos conduce a aquel que es la salvación de Dios. Aquel que es salvación porque justamente a la letra que está en la Torá vivificó en su corazón, y por eso ese corazón nunca fue de piedra, fue un corazón empático hasta en la cruz. Hasta en la cruz estaban las dos tablas latiendo en ese corazón que por las heridas estaba cada vez más débil debido a que la sangre se iba perdiendo. Y quiero que hoy hablemos de nombres. Shemot significa nombres. Vamos a entrar una nueva para allá, pero no podemos dejar de entender que todo el libro se llama nombres. Nos vamos a contactar con los 72 nombres de Dios. Este año vas a aprender algunos más, pero no quiero entrar en el esfuerzo de hacerlo, porque algunos quizás se metan en cosas que pueden llegar a convertirse en magia cabalística, y eso que es la onda de ahora, a la larga está también condenado, según Deuteronomio 18, por el Eterno. Hablemos un poquito, ya que has abierto Lucas capítulo 1, de lo que, me pasó incluso la vez pasada con un matrimonio que está hoy aquí. Qué tremenda es la alegría que se siente apenas nos enteramos que viene un futuro hijo, ¿no? El nacimiento de ese hijo es una gran alegría, pero siempre a la vez empieza a aparecer una pregunta nada trivial, por cierto, en base a lo que estamos hablando, y es, ¿qué nombre le ponemos? Y hay muchas cuestiones de esto. Tiene el problema de la concepción, de que la pareja lo va pensando con anticipación, y en el medio aparecen los abuelos, los otros parientes, que empiezan a sugerir nombres que evocarán a alguno de ellos, o no sé por qué, y empieza el problema. Y es que el nombre no es un problema en sí, sino es la solución a identificar la esencia que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros traemos. El nombre que llevamos nos identifica, pero no por identificación, como siempre lo explico, desde lo que social o jurídicamente se conoce, que es lo que, no sé, seguramente en tu celular tenés aplicaciones de bancos, de monederos virtuales, etcétera, donde tenés que poner justamente tus datos. ¿Cómo se llaman? Datos civiles, ¿no? Lo que está en un registro civil, tu CUIL, tu quit, lo que tengas. Y esa identificación a mí no me interesa que hoy la valoremos. A los únicos que les sirve para valorarla es a los que hacen que nuestra energía injustamente tenga que pagar impuestos o pagar un montón de cosas, que no estoy diciendo que no haya que pagarlas, pero no es lo que, en realidad, lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros sabemos que si el nombre nos identifica es porque nos da identidad. Es decir, el nombre nos representa. Incluso siempre sabemos, desde que estamos en la palabra, que los nombres hablan de quiénes somos. Y muchas veces, aunque la persona no sepa el significado del nombre, habla de quién es. El significado del nombre a veces le impone a la persona, que ignora quizás el significado de su identidad, hacer quizás como el nombre es. Siempre hablo del nombre Rocío, ¿no? Al menos yo, toda persona llamada Rocío que he conocido, es esa persona que en un momento del día parece que está, pero fresca, así, lista para todo, pero en otro momento del mismo día es como que se desvanecen las ganas que tiene. Un ejemplo nomás. No me quiero detener allí, pero no hay duda que los nombres no tienen la particularidad de permitirnos un lugar social, político o económico en este país que estamos o en el país que vos estés. Los nombres en los cielos tienen que ver con que
desde la fuente fuiste enviado con un propósito y desde que eras embrión tenías la tendencia a ese propósito y durante todo tu periodo embrionario y fetal, incluso la presencia de Dios, según el Salmo 139, estuvo para que cuando nacieras, aunque el nombre que te pusieran no coincidiera con la esencia tuya, a la larga, si hoy estás aquí o si me estás escuchando, entendieras que el nacer de nuevo te permite una identidad y un verdadero nombre que va más allá del nombre de pila. A propósito, nunca supe, me puse a averiguar, ¿saben por qué se dice cuál es tu nombre de pila? ¿Alguien sabe? ¿Usted, maestra, sabe? ¿No? Me puse a averiguar porque siempre, ¿cuál es su nombre de pila? Los más jóvenes saben, que nunca han escuchado. Bueno, a mi época, cuando preguntaban el nombre, Sandra, ¿verdad? Los jóvenes como yo, nos decían, ¿y cuál es tu nombre de pila? Suponete le decían por ejemplo, al Pirulo Fernández. Le decían Pirulo Fernández, compañero de la secundaria. Entonces, cuando queríamos saber, pero ¿cuál es tu nombre de pila? Y se te pega, nombre de pila. Y es por la pila bautismal del catolicismo. Es donde le ponen el nombre al bebé en la pila bautismal. O sea que yo nunca tuve nombre de pila, porque a mí no me bautizaron cuando chico. Ustedes saben que mis padres, cuando se casaron y planeaban los hijos, decían, nunca le vamos a imponer una religión, sino si ellos cuando sean grandes quieren ellos buscar una religión. Así que ni Rebeca ni yo somos bautizados. Así que no tenemos nombre de pila. Pero más allá de esa curiosidad, vuelvo acá. Para la mente de Israel y para el cielo, que se maneja con mente de Israel, los nombres no son solo una etiqueta jurídico-social. Los nombres tienen un significado que refleja la conexión de esa persona con su propósito y desde su propósito con la misión que debe ejercer o que no, porque eso también queda en el libre albedrío. Pensemos un poquito. ¿Cómo fue que te pusieron tu nombre? Pénsalo para vos y no quiero que se lo digas al de al lado porque perderíamos tiempo. Otra pregunta, ¿conoces qué significa ese nombre que te pusieron o los nombres que te pusieron? Y pregunto, ¿conoces, o a lo mejor sos vos, no sé, personas que han recibido nombres por una circunstancia especial? Yo te cuento mi historia. Mi nombre de identificación, el que pensó mi papá, y para colmo los pensó mi papá, porque no le aceptó ninguno de lo que se le ocurrió a mi mamá. Y mi mamá, como compasiva con él, aceptó que lavara su conciencia de que hacía por lo menos 5 años había dejado de escribir cartas a su único hermano que tenía viviendo en Estados Unidos. Profesor universitario, pastor él. Yo nunca entendí muy bien cómo logró ser profesor universitario de idiomas en 3 universidades sin haber terminado la primaria, simplemente porque conoció al Señor y de semianalfabeto pasó a estudiar con el misionero que lo llevó al Nuevo Nacimiento inglés, de allí se mandó al Seminario Internacional Bautista, en fin. Yo nunca supe de él hasta que lo conocí recién a mis 14 años, pero antes que yo naciera, por lavamiento de conciencia, mi papá evocó a su hermano poniendo el nombre de Néstor. Y esto sí voy a dar fe, un viudo que quedó a cargo de 3 hijos y habló del papá de mi papá, don Bernardino, también usó el nombre de mi abuelo para ponerlo allí. Pero resulta que cuando yo nací de nuevo, que Dios no me llamaba por mi nombre, sino que me dijo, un año me dijo, hijo, hijo. Era escuchar todo el tiempo, hijo, hijo. Yo ahí me arrodillaba, porque si decía hijo, las rodillas se doblaban. Esa siempre fue mi disciplina. Pero al año, exactamente después de que yo cumplí 18 años, 30 de octubre de 1983, me acuerdo que volví a la democracia, ganaba Alfonsín, la maestra debe haber dado pintando carteles a favor de los radicales. Pero exactamente el 1 de noviembre de ese año, Dios no me dijo más hijo, empezó a decirme David. Y eso me asustó muchísimo. Porque imagínense, yo estaba en una denominación que ya con cosas que había descubierto yo en la Biblia y tenía paz porque yo iba a otros lugares y veía que era verdad, existía el don de lenguas, existía, muchas cosas que en la denominación donde yo estaba creciendo no las creía. Menos iba a creer de que Dios me había cambiado el nombre, pero por las dudas le dije a mi pastor. Y mi pastor me dijo, la verdad que en esa parte el pastor Ricardo estuvo bien, me dijo, yo sí creo que Dios te ha revelado el nombre con el cual te conoce desde antes que nacieras. Pero por las dudas no se lo comentes a nadie, porque los bautistas te van a echar.
Pero me dio paz que mi pastor me dijera eso. Y por las dudas nunca se lo comenté a nadie, salvo a la mujer que se iba a casar conmigo. Meses antes le dije, a mí Dios no me llama por mi nombre de pila o de antipila, porque no me bautizaron. Me llama David. Y quedé con eso. Mi esposa sabía que ella me llamaba David y Nora debe ser la que recuerda cuando vinieron los tucumanos a aprender a ser profetas, ¿te acordás? Y uno, el más formal, el más bautistón de todos, después de predicar al estilo bautista, bosquejo aburrido, todos bostezando, llama al matrimonio pastoral. 2 almohadones, empieza a hablar. ¿Viste cuando está esa profecía que, claro, los estás hospedando en tu casa, llevan una semana comiendo y durmiendo en tu casa, le estás enseñando qué es el don profético, etcétera, etcétera? Y cuando la profecía empieza a ser tan bonita, que las naciones Dios te está abriendo, porque Dios en realidad no te tiene para pastor una congregación, sino irás a las naciones como profeta. Y vos decís, ustedes saben que yo sigo luchando con el racionalismo, ¿verdad? Y yo decía, Señor, está profetizando, dice que lo decís vos. Yo digo amén, pero dame una señal. Y fue cuando, no ahora se debe acordar, si estuviera Nicolás Sala también le diría, dijo, y todos sabrán cómo te he llamado, David. Y quedó descubierto David. Pero yo ya sabía eso. Lo más fuerte fue 10 días después, cuando rompiéndose mi querida computadora donde trabajaba por un virus de moda que estaba, se llamaba Bin Ladilla, y era un virus que te hacía estallar el disco rígido, pero antes en la pantalla aparecía una especie de caricatura de Bin Laden y decía, hola, soy Bin Ladilla, acabo de romper tu computadora. No era muy gracioso el momento. Y menos gracioso hacer que la computadora vuelva a estar arreglada, pero un amigo mío, Mariano, no sé si se acuerdan, los que conocen la librería Yo Soy, era el dueño de ahí, era mi técnico en computación, la arregló, la dejó nueva, le aumentó memoria, le puso todos los antivirus habido y por haber de McAfee, el socio de Bill Gates. Y me dijo, lo único que tenés que hacer es reconfigurar tu correo y ponerle bien el correo que usabas. Yo usaba nestorherrera@arlink.net. Me acuerdo. Cuando fui a reconfigurarlo iba a usar la misma dirección. Y cuando lo puse, Dios me dijo, ya anuncié cómo te conozco. No saben el problema que es tratar de poner el nombre con el cual Dios te llama a los nombres con el cual siempre tu papá te llamó, porque además mis padres vivían, mis parientes, no sé, esas cosas propias del racionalismo de la programación neurolingüística reptiliana. Empecé a hacer 1000 cosas para que quedara al menos lo honesto de que lo que mi papá pensó quedara allí en el correo. Y entonces apareció el nombre de David, mi nombre, y dije Nes de Néstor, de Herrera. El punto está que a los 3 meses viene el pastor David Naab de La Pampa, un varón que había estado 10 días ayunando porque quería ser profeta. Había pedido al Señor, había juntado dinero para viajar al profeta que el Señor le indicase. Había 2 profetas famosos, según él, en las redes, yo no lo sabía. Uno era Ronnie Chávez, le debe sonar el nombre, y el otro era un tal David Nesher. Me acuerdo que en el camino, cada vez que alguien llamaba preguntando por el profeta David Nesher, hay un señor que toca la batería ahora, era chiquito, y decía, no, equivocado. Y yo le preguntaba, ¿qué llamó? No, gente que preguntaba por la familia Nesher o algo así. Ay, me perdí un montón de congresos, invitaciones, viajes. Pero llegó David y me miraba cuando estaba en casa y por lo que soy tostadito, dirían los liberales, me dice, usted es judío de la línea de los sefarditas, ¿ah? Y le digo, ¿cómo? Sí, por el color de piel, sus antecesores son sefardíes. Le digo, no soy judío. ¿Cómo que no? Si su apellido es hebreo. Ah, ¿mi apellido cuál? Nesher. Y yo me acababa de enterar que mi apellido era hebreo. Y entonces me llevó a toda su investigación, me llevó a una página hebrea, y Nesher se traduce como águila, pero por las letras y otras raíces que la configuran significa águila que vuela alto en busca de mayor luz. Y yo dije, ese soy yo. En el nuevo nacimiento, hasta mi ministerio, David era el hijo amado del Señor, el que jugaba con su papá y le pedía algo y papá lo daba. Pero ahora que la cosa se volvía seria,
el que iba a ir a las naciones iba a ser este Neyer. Y te cuento porque recién te hice pensar en cuál es tu nombre, cuál es la anécdota de tu nombre. Y si no tenés ninguna anécdota que contar, quizás hoy tengas que plantearte cuál es tu misión desde el nombre que Dios te ha puesto, aún respetando el nombre de tu documento de identidad. Dispongámonos a Lucas capítulo 1, pero me voy a saltar el 4 porque lo voy a poner en el blog, se los voy a explicar. Hay toda una intención maravillosa de Lucas cuando escribe. Lucas escribe esto aproximadamente en el año 75 o ahí. Unos dicen que en el 80, hay gente que dice que lo escribió en el 85. Complicado esta última fecha porque para la tradición ya ha muerto Lucas en esa época. Pero bueno, lo cierto es que ya no está el templo de Jerusalén. Eso es lo único. ¿Se acuerdan? Marcos escribía justo 3 años antes que el templo fuera destruido, que Jerusalén fuera destruida. Lucas escribe después. Lucas le está escribiendo a una tercera generación de creyentes. Y por ahí vas a leer desde el cristianismo que Lucas era pagano, gentil y que le escribía a los paganos gentiles. Pero si vos notas todo bien ahora que conocés las raíces hebreas, Lucas, que nació en Siria, en realidad tenía un nombre griego porque era de la comunidad judía que estaba dispersa por el imperio. Pero Lucas era judío porque nadie puede manejar en la forma de altura, literalmente, que él maneja, las explicaciones que da a gente que no era pagana, o si algunos venían de la gentilidad, aprendían la fe de Yeshua, la cultura de Yeshua, y la cultura de Yeshua era el judaísmo, porque siempre hay 2 culturas, ¿sabían, no? La que tiene al hombre en el centro, el helenismo, cultura grecorromana que hasta hoy sigue, el hombre en el centro de todo, y por otro lado esa cultura que le ha molestado a todos los imperios, la cultura hoy llamada judaísmo, no por religión talmúdica, sino por cultura, en el centro sí o sí Dios. Así que vengamos al versículo 5, gracias por el amén, en el centro sí o sí Dios. Dice así el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, alguien que grite, eran justos. Andaban irreprensible en todos los mandamientos. ¿Cómo se dice mandamiento en hebreo? Mitzvot. Y ordenanzas del Señor. Tanto los mitzvot o los mandamientos como las ordenanzas configuran 5 libros que se conocen como Torah. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, recuerden el orden de Abías, gracias, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. El incienso se ofrecía en la oración minjá, ¿sí? Era el horario donde la oración pide perdón por los pecados de los ancestros, como lo vemos denunciado en Isaías, cuando a pesar de haber salido de Egipto, por generaciones seguían, anhelando y copiando y curoseando y misturándose con la cultura reptiliana que los egipcios habían impuesto en todos los imperios que vinieron después. Entonces era el momento que se pedía perdón, porque en esa oración mija, al pedir perdón por el pecado de los ancestros, se asegura uno que el Mesías no sea retenido. Es la hora donde uno quiere que el Mesías venga rápido. Esté atento a eso, porque ahora sí que vas a entender mejor la historia. Sigo leyendo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y estaban orando porque cuando terminaba el sacerdote de hacer la oración minjá y de tener el incienso, venía, ponía las manos en shin y daba la oración sacerdotal. Nadie se podía ir del templo si el sacerdote no le oraba. Pero me parece que no va a lograr hacerlo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Tengan en cuenta que este ángel se pone a la derecha del altar, Y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué bonito eso, ¿no? Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, diga Teshuvá, los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. ¿Para qué estaba esperándolo? Para dar la bendición. Y le extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar. La idea es que no los pudo bendecir. Y comprendieron que habían visto él visión dentro del santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplido los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El relato no te lo sigo porque quizás, y me voy a proponer en este tiempo 2 cosas. Primero, te voy a ir dando cada semana las porciones de Lucas que hay que estudiar, pero si me permiten, como hice con el libro de Hechos, voy a ir tomando los distintos temas. Vos vas a ir más adelantado en la lectura, pero yo voy a ir con los temas que siguen, porque me parece que no podemos saltearnos cosas tan importantes como la Anunciación a María, como el Cántico de María, que es algunos no lo saben, pero el Magnificat tiene el poder más grande de transformación mesiánica, ni tampoco el Benedictus, que hoy lo vamos a orar, que es la oración profética que hace Zacarías al final. Pero vamos con el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, diga conmigo Herodes, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Mire, Herodes, primer nombre; Judea, otro nombre; Zacarías, tercer nombre; Abías, cuarto nombre; Aarón, quinto nombre; Elizabeth, sexto nombre. 6 nombres, un versículo con 6 shemot, que indican que esas personas, en tiempo y espacio, tenían su peso. Aún el tal Judá, que ya no estaba, pero de donde venían al menos todos estos los judíos, y hablo en hebreo Yehudá. Judea era la forma griega de llamar a la región de Yehudá. Ahora, en este solo versículo 6 nombres indicando algo. Dios no está ajeno a la historia de los seres humanos. Dios no se excluye de lo que es el tiempo y espacio de un ser humano, de sus circunstancias, si no entendés. Tampoco necesita crear a otras personas para que su diseño de salvación aparezca. Lo que está, porque todo viene de Él y es su voluntad. Aún aquellas personas que parecen como esta pareja que habitan lo imposible en cuanto a que ellos sufrían lo más avergonzante en Israel, que era una pareja donde la mujer era estéril. Te quiero decir que el Eterno, cuando se manifiesta en este mundo, lo toma tal como es, con todo lo que está, en cuanto a seres humanos y en cuanto a las distintas historias y la historia toda que los seres humanos formulan. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que Él tiene cuando se mueve en la historia es solo una misión: que las promesas hechas a través del espíritu de profecía se cumplan en tiempo y forma en nuestra historia sí o sí. Interviene en un rincón, el más oscuro en aquel entonces del mundo, se llama Judea. Un pueblo que se sabe escogido, pero el mismo Dios le ha dicho: no se crean que son escogidos por especiales. ¿Se acuerdan cuando leíamos de Barín 7:7? Si no lo recuerdan, se los leo. No es porque sean el pueblo más numeroso de todos los pueblos que se ha prendado el Señor de ustedes y los ha elegido.
Esto lo decía Moisés. Pues son el menos numeroso de todos los demás pueblos, sino por el amor que el Eterno les tiene y por guardar Él el juramento hecho a sus padres. Y acá yo quiero hablar de esto, ¿no? Gente que tiene predilección celestial, no porque sean el pueblo especial. Nosotros que estamos entendiendo que somos de ese pueblo, no somos especiales por cosas personales e individuales que nos hacen especiales. Si es por ti, por mí, por nosotros juntos, hace rato que quizás Dios podría haber intentado hacer otro planeta, otra historia, y quizás esa generación de criaturas sería mejor que nosotros. Es interesante porque se indica la fecha. Se habla del rey Herodes, que era el hombre poderoso de turno, un edomita, ya lo saben, y ante los ojos de Dios se abre aquí un diálogo donde dice, no importa quién gobierne, lo que importa es quién dentro de la historia de quien sea que gobierne, en cualquier parte de este país, exista alguien que creyendo en mis promesas espera que yo las cumpla. Y aquí aparece este varón sacerdotal. Me gusta porque dice que pertenecía, el remarco, ¿no?, a un pueblo de promesas. Y vuelvo a decir, es porque Dios lo que promete lo cumple. El nombre del varón, Zacarías. ¿Saben qué significa Zacarías? No, se los digo. Dios se ha acordado. O Dios siempre me recuerda. Bonito, ¿no? Zacarías es en hebreo. Y viene de Zahar, sacar, si podés transliterarlo, que sería Z-A-K de kilo, A-R, sacar. ¿Cómo se traduce sacar? Recordar, pero también sacar significa traer a alguien a la memoria y luego hacer algo a favor de esa persona recordada. A mí me gusta el nombre de Zacarías, porque él no se olvida de Israel, ni tampoco de los descendientes de aquellos que con Jacob bajaron a Egipto y de aquellos que junto a Moshe y a Aarón salieron de Egipto. Y en este caso no se ha olvidado de todas las promesas que le hizo al mismo Aarón y a sus hijos. Y aquí está Zacarías diciendo, ya no se olvida de lo que promete. Yahvé se acuerda de su promesa porque en sus misericordias me mantiene vivo por su amor. Lo vimos esta semana. Israel no es especial porque sí. Israel es el primogénito del Eterno. Y ahí está, que dice que era del turno de Abías. ¿Cómo se llamaba el turno? ¿Se acuerdan que había 24 turnos en una organización sacerdotal para ministrar en el templo que hizo David? Obviamente Salomón al inaugurar el templo, esa organización de 24 turnos se estableció y cuando han vuelto del exilio babilónico sigue igual. Bien, yo voy al nombre de Abías. ¿Saben qué significa Abías o Abiyá? Abiyá. Ya es mi padre, ya por Yahvé es mi padre. Y este es el motivo por el cual Dios quiere decirnos algo. Y les voy a citar Salmo 27:10. Aun si mi padre y mi madre me abandonasen, el Eterno con todo siempre me acogerá. O sea, Él me formó desde el vientre de mi madre y no se puede olvidar de mí. Dice que aún una mujer, que no es natural que se olvide de lo que ha parido, no se acordara, no se conmoviera por el fruto de sus entrañas, hay una certeza. Y después Isaías en 49:15 lo vuelve a decir, yo me acuerdo de ti. Pero ya que estamos con los nombres, vamos al nombre de ella. Ella se llama Elizabeth, ¿sí? Isabel en español o latín, Elizabeth es la forma griega, Elizabeth. Anote, en hebreo el nombre es Elisheva. ¿Cómo es en hebreo? Y significa Dios es uno por quien se puede jurar. O mejor, esta traducción me gusta más. Dios siempre es mi fortuna porque ha jurado saciarme. Y otra traducción, mi Dios es un Dios de juramento que se cumple. Mirá lo que significa tu nombre, Eliseba. Y esta es la idea de esta pareja. No tenían hijos, pero no habían abandonado la fe. Seguían comprometidos fielmente a las palabras de Dios porque sabían que las promesas divinas tarde o temprano se iban a cumplir.
En el caso de ellos habían acomodado racionalmente la fe en que, bueno, por el lado de ellos no vendría nadie especial, pero en el tiempo de ellos sabían, por la lectura de los tiempos, aparecería el Mesías. Ya eso le daba paz a todos ellos. Voy a hablar de la palabra juramento, si hay granizo, pero les tiro lo de juramento. La palabra juramento se conecta con una promesa y dice, los pactos de Dios son firmes por la fidelidad de Dios. Y justamente el nombre de la esposa de Zacarías está muy relacionado con el papel de lo que Dios espera cuando alguien es redentor. Si Zacarías significa Dios recuerda, se ha casado con un complemento perfecto, porque el complemento de Elizabeth dice, Dios recuerda porque lo que Él ha jurado en sus promesas lo va a cumplir. Y dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Eterno. Subraya la palabra justo, ya lo conoce. El hebreo es Sadikim. Ambos eran Sadikim. Repetimos, ambos eran Sadikim. ¿Y qué significa eso? Que por buscar que la Torah se cumpla en ellos, ya con eso Dios les da el apoyo de su justicia. Pero venía algo mejor. Cualquiera que quiere guardar la Torah es porque busca que se cumpla el reino de Dios. Y el que busca el reino de Dios y su justicia sabe que va a tener el respaldo no solamente de las promesas que en la Torah aparece, sino del que prometió en la Torah, que es el ángel de Yahvé, el que en el zarza ardía y se identificaba como Eye, Asher Eye. Yo soy el que fui, el que soy y el que aconteceré. Que después en Apocalipsis lo vuelve a decir. Pero no tenían hijos. Fíjese, Lucas dice, eran justos, pero agrega, no tenían hijos. Y eso, nosotros al leerlo rápido lo pasamos así, pero el punto es que eso los hacía aún como sacerdotes, porque esto es bueno, los dos pertenecen a la casa de Aarón. Eso habla de fidelidad. Y esto voy a los jóvenes, y me muevo hacia los jóvenes. Cuidado cuando buscas mujeres fuera de la casa de tu padre. Este es tu padre, acá está nuestro padre. Cuidado. Una forma de ser fiel es que mi alma gemela yo la encuentre entre aquellos que ya están redimidos. Y para ver si puedo ir cerrando la idea, porque todo no lo voy a poder hacer, son justos e irreprensibles, pero pareciera a la vista de los demás que no tienen tanto apoyo de Dios. Por eso es que esta historia está muy relacionada con un mensaje de parte de Lucas. En la antigua alianza, como dicen los que son cristianos, nosotros decimos la Tanaj, hay historias como la de nuestro padre Abraham con Sara, ancianos que fueron padres, pero sin embargo ella fue estéril por mucho tiempo. Después está la historia de Manoa y su mujer, papás de Shinshón o Sansón, ancianos que justamente este mismo ángel les anunció que tendrían un hijo que en la tribu de Dan prepararía el camino en la tribu de Judá para que se injertara una moabita llamada Ruth y de allí naciera ese linaje del rey David y ahí nosotros. Entonces, Lucas dice, con el anuncio a Zacarías, comunidad de discípulos del Talmidim, venía una buena noticia. Si en el Antiguo Testamento aún los viejos habían visto que las promesas de Dios llevaban a que tuvieran legado, simiente, lo que se venía luego, yo digo Antiguo Testamento porque hay gente nueva acá, si en la Tanaj estaba eso, lo que se venía luego de esta historia era mejor, porque era un milagro mayor, era la fecundación de un óvulo sin la intervención de un varón. Le guste a los judíos o no le guste a los que quieren imitar a los judíos, andan en raíces hebreas y hay una teoría horrible que dice que José y María estaban desposados, pero en algún momento no aguantaron, voy a hablar a lo criollo, no aguantaron el fuego, la calentura, fornicaron y entonces ahí se fue engendrado Yeshua. Eso es terrible,
Porque Lucas quiere justamente, ya que no están tanto los testigos de la época que Yeshua habló, a estas comunidades mantenerlos firmes en una cosa. El Mashiach en quien creemos, ¿saben por qué está a la derecha del Padre? Porque del Padre procedió y se colocó en el útero de una mujer virgen. Y aquí es donde yo con esta búsqueda de final quiero hablar de la fe. Porque si vemos a Zacarías, no cree Zacarías. No sé si lo miran acá. Zacarías es sacerdote, conoce la historia de Abraham, la de los padres de Shinshón, pero para él no es para mí ese milagro. Es imposible. Y precisamente varón o mujer al que esté recibiendo, del imposible de cualquier ser humano, aparece algo que es la necesidad, que atrapa el interés de Dios, porque Dios es especialista en tus imposibles. Cualquiera de ustedes, cuando tienen lo imposible, en la frustración, por algún lado de su interior, claman hacia lo alto y a Dios le interesa tu imposibilidad. Porque justamente la fe que acepta la salvación de Dios tiene que primero entrar en la búsqueda y confiar que todo lo que Dios promete se cumple, más allá de las acciones que logres hacer o no para que se cumplan. Me interesa destacar que él estaba en el santuario, ya te expliqué un poquito, porque Lucas presenta a estos protagonistas, pero dice, hay un lugar donde él estaba. Y ese lugar ustedes saben que era la morada de la Shejiná. Tradúzcanme Shejiná. Presencia de Dios. Y esta es la idea. Si el hombre está en el lugar correcto, que es que Dios sea el centro de su enfoque, cualquier hombre, por más que tenga cosas imposibles, va a notar que en el momento oportuno, tarde para algunos, temprano para otros, el mismo Dios que Él ha puesto por centro se va a hacer presente con el milagro que necesitas. Y aquí es donde quiero hablar del templo en la idea de Yeshua o de cualquier judío de los hebreos. El templo era el lugar donde la presencia que estaba allí era la fuente de la vida. Por lo tanto, me permitía sentir que la vida es una fiesta, y cuando yo siento que la vida es una fiesta, a esa presencia le pido que me guíe, que me dé instrucciones para que esa sensación de fiesta no se apague. Usted sabe que en el templo se aseguraban la vida por los corbán, porque la vida venía de la misma sangre de los animales que allí se ofrecían. Pero además se iba a cumplir con las moadín, ¿sí? Moadín se traduce como fiestas, pero más cercano a la traducción es citas divinas. Y por supuesto en el templo era, hasta que aparecen las sinagogas, el lugar primordial donde maestros de la tribu de la casa de Leví, los levitas, enseñaban la Torá. Veamos esto: templo, vida, fiesta, Torá. Ese es el lugar donde cualquier ser humano debería estar. Y sin embargo, son millones los que no están ahí. Algunos se autoengañan o se dejan engañar por sistemas religiosos que le hacen llamar templo a los lugares donde se reúnen. No, este es un centro de capacitación. Es santuario por los santos que aquí están. Pero justamente, ¿saben por qué son santos? Porque el templo es tu cuerpo. Siempre y cuando tu cuerpo no sea el lugar de tu esclavitud. Vayan al aula de esta mañana y expliqué que a veces el cuerpo se convierte en nuestro Egipto, porque justamente en la inmediatez, como decía el pastor Moisés el otro día mientras estábamos con un matrimonio hablando, en la inmediatez que este sistema nos está forzando a vivir, usamos la boca para nuestros deseos abismales, sentir que rápidamente hay que conseguir cosas de afuera. Cuando el centro son las cosas de afuera es porque en realidad Dios no es el centro, por lo tanto no hay vida, y si no hay vida, la vida misma no es una fiesta. Y en realidad lo del centro no son las cosas, es el ego. Ese falso yo que te impusieron con la mentira de que si no conseguís las cosas de afuera que necesitas y si no acumulás una vez conseguidas las mismas, nunca vas a ser feliz. Tengo una buena noticia para darte. Desde que fuiste fecundado, el estallido de luz que hubo y la ciencia había comprobado cuando el espermatozoide de tu papá atravesó el óvulo de tu mamá, marcó el momento que en el útero se da, aunque la madre se entera un poco después, un momento festivo, porque el propósito de Dios al estar encarnado en ese cigoto, embrión, feto,
obliga a que el propio Yahvé con su Shejiná se haga presente en el vientre. Espero que las dos mujeres embarazadas que estén aquí sean conscientes de lo que digo. No conté una experiencia que tuve con uno de los matrimonios que están aquí, pero lo hemos leído aquí en Lucas y por eso me acordaba esta semana de la experiencia. En la luna nueva, como corresponde, vinieron a consultar al profeta acerca de una situación que tenían con los nombres que Dios mismo les había, digámoslo así, insuflado en su corazón, pero había un tercer nombre que había aparecido y era el que más como que más pesaba sobre los otros, y era en una fiesta. En el momento que me están explicando eso, especialmente el varón de la familia, yo he visto los vientres cuando se mueven los niños, pero este niño lo empecé a ver danzar adentro del vientre de su madre. Danzaba y le dije, no me consulten más. El niño acaba de decir cuál es el nombre que Dios le ha dado. Y me asombré, porque me preparé a estas semanas que se avecinan donde nuestra identidad tiene que estar conectado con este sentido del centro de tu vida. No te pongas como centro de tu vida, que el Eterno esté en el centro, que su instrucción sea el deseo de tu alma para que tu alma no se sienta desgastada. Porque la buena noticia es que desde el vientre de tu madre, el traer el propósito te da el derecho de llamarte un ser humano feliz. Nadie nace sin felicidad. Puede quizás nacer depresivo. Contaba el caso de Juan José, hoy no lo nombré, pero nuestro hijo, bueno, ustedes saben la historia de Laura, por todas esas circunstancias del embarazo de Juan José, depresión intrauterina, que es muy peligrosa. Y Nora sabe, todavía Rebeca no se convertía. Un día de ayuno hicimos en la congregación, chiquititos, poquitos éramos. Y Juan José, así en un milagro, se le prendió al pecho de su madre. Y Juan José siempre fue, de los 4 hijos, el alegre. Y parece ser que en la vida era así, porque cuando fui a la fiesta de egresado y hacían un sketch y lo imitaban a él, estaban los que llegaban así, medio con la cachaza de despertar, y aparecía el que lo imitaba a Juan José haciendo chistes. Y ese era Juan José. Naciste feliz. La felicidad es tu camino de vida, pero valora tu esencia, porque tenés que estar en el lugar correcto. El lugar correcto es cuando vos en el centro tenés a Dios, permitiéndote comulgar con tu realidad 360 grados y darte cuenta que no sos el centro del mundo, sino que aquel que tenés de centro te pone como el elemento que puede al mundo elevarlo a un mejor nivel. Se le apareció el ángel del Señor en un momento donde había que dar bendición. Primero había que alabar, pedir perdón, minjá, y luego salir a bendecir. Y yo creo que sepas que siempre Dios va a intervenir en tus momentos de alabanza, pero te pregunto, ¿tenés tu tiempo de alabanza? No quisiera llegar a hacerlo, pero lo voy a hacer. Si hay un grupo UBA que se junta, siempre estamos a veces terminando de almorzar y empieza a sonar en notificaciones de WhatsApp de los grupos, pero hay un grupo UBA específico que se junta a hacer en ese horario la oración mija. Siempre algunos del grupo falta por H o por B, pero hay uno, y lo voy a nombrar, Juan Francisco, que siempre está. Y por eso quiero hablarle a él y de Juan Francisco a su familia y de la familia de Juan Francisco a todo el que lo quiera tomar. Vos buscas tus horas de alabanza y no va a haber forma de evitar que en algún momento los ángeles comiencen a manifestarse. Yo podría estar quizás como mucho en cama, enyesado, estaba solo, mi esposa sintió un golpe, pensó que había algo cayendo por la escalera, hasta que se dio cuenta que yo no soy una cosa, que era un alguien el que se cae. Pero yo agradezco esta risa de ustedes conmigo y yo con ustedes, porque hubo un ángel. Y cada vez que te tomes el tiempo responsable de darte ese gusto de estar con Él, te aseguro que no hay forma que el enemigo pueda ir contra vos. Y aquí hay una mesa que has aprendido a todos los sábados venir a comerla. Esta mesa garantiza un ángel con vos. Busquemos alguna forma el final. Dice que cuando apareció el ángel, versículo 12, se turbó. Turbación. ¿Qué es turbación? Miedo paralizante.
Es verdad, la primera irrupción cuando viene algo grande de Dios es salir corriendo. Años atrás, cuando este ministerio empezaba, algunos saben que yo iba a ayunar un día entero hacia lo que hoy es el Cerro Arco, y en una de esas cosas, donde Dios me da la indicación de hacer un altar con 12 piedras, era tan fuerte la presencia de Dios que se me ocurre decirle, aparece como apareciste en la zarza. Y comencé a sentir unas jarillas que empezaban a crujir. Dije, ¿esto se quema? Y dije, Señor, apareces y me muero. Mejor no me tengas en cuenta en eso. Y siempre me arrepentí de decirle eso. Algunos me hacen así porque les ha pasado. La irrupción de lo divino al principio da miedo, porque justamente sabemos quiénes somos. Somos nuestros propios jueces, nos conocemos bien. A veces incluso nos condenamos mal. Pero aquel que nos conoce bien tanto como nosotros no quiere condenarnos. Quiere aparecerse en tu vida para hacer que eso que es imposible se vuelva posible, pero no para que estés gozoso porque se te cumplió un deseo, porque nuestro Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que cuando lo frotas dice, aquí estoy para conseguirte 3 deseos. Me acuerdo de una señora que encontró la lámpara maravillosa. Frotó, salió el genio. Te puedo dar 3 deseos y nada más. ¿Qué deseas? Me gustaría, primero, tener $2 millones. Segundo deseo, una casa muy grande, una mansión. Y el tercer deseo, que el gato a quien tanto amo se vuelva un hombre de unos 35 años, bien musculoso, sensual. Listo, cumplido. Aparecieron los $2 millones, la mansión era impresionante y el gato se convirtió en algo más musculoso que Sergio Martínez. Y el gato habló y le dijo, ahora te vas a arrepentir de haberme castrado. Así que cuidado con usar al Señor como el genio de la lámpara maravillosa, porque algunos deseos te pueden llevar a algunas sorpresas que no tienen que ver con su voluntad. A Dios los vas a buscar, algunos recién están cayendo, están como la tortuga con el león y el cuento, bueno, no importa. El Dios que se te va a aparecer no quiere cumplir tus deseos individualistas, quiere que entiendas que no sos un individuo común y corriente, sos parte del sacerdocio. Estás frente al altar, estás en el centro que Él quiere que valores, que es el templo. Por eso la palabra en el versículo 13 del ángel es nuestra palabra. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Juan. No temas, márcalo. Esa es la señal de que se venía la salvación, porque la primera vez que apareció la palabra temor ante Dios, ante una manifestación de Dios, está en Génesis 3:10, cuando Adán le dice, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Aquí el ángel está diciendo, vengo de la zona del rigor. Si es por el pecado, Zacarías, Elizabeth o Elisheba, toda Judea, Israel y las naciones deberían ya estar exterminadas. Si es por las promesas de Dios allí, donde hubo alguien que le dio puerta abierta al temor a Dios, pero de paralizarse, que no aparezca porque me muero, yo vengo a decirte que viene un segundo Adán. Pronto viene lo que estás esperando, el Mesías. Para que aquel miedo paralizante que entró por la boca del hombre se vaya, porque de la boca del Mesías saldrá palabras de amor perfeccionador. Y el amor perfecciona para que se vaya todo tipo de temor paralizante. No temas. Lo que vimos que a Moisés se le dijo ante la zarza, no temas. Date cuenta que mi presencia no es para que temas un castigo condenatorio. Porque si ya me has buscado y me has llamado Padre, mis ángeles están para decirte que no está el rigor para tratarte, sino mi bondad absoluta e ilimitada para acompañarte. La grandeza de Dios radica en eso. Tu petición ha sido escuchada. No nos dice cuánto estuvo orando, pero parece que estuvo orando, ¿no? Parece que oró. Y es que esa es la obligación
de cualquier hijo de Dios para recibir dones celestiales. Porque la oración tiene una base. ¿Saben por qué oramos? Por la base más bonita que el alma tiene, el deseo. Yo soy deseo. Cuando más oro es cuando más manifiesto lo que soy. Yo no tengo deseos, yo soy deseo. Y sin deseo no existe oración. Acá la palabra que se traduce como fueron contestada tu petición o tu oración es la palabra griega deesis, que significa en realidad la necesidad que mueve a buscar. O sea, fíjese que los griegos a la palabra oración, deesis, la asociaban con una necesidad que moviliza a buscar. ¿Buscar qué? Y solución, respuesta, ayuda. Y me gusta que esté acá, porque la necesidad de Zacarías es que aparezca el Mesías, ya que ellos están viejos y no han tenido hijos, al menos que se note que el Hijo del Hombre que hablaba Daniel va a venir, porque Daniel vio al Hijo del Hombre, ¿o no? Y en Daniel no aparece el ángel Gabriel explicándole los sueños y las visiones. Ahora, lo que él creía y veía, de repente está ante sus ojos. Ya no está en la lectura, está en su vivencia. Y justamente la oración contestada es porque él ya no piensa en lo que él desea, un hijo, ya no hay forma. Pero si sale el hijo del hombre en este tiempo, mi esposa y yo ya estaremos contentos con la salvación. Algo que le pasó también a Ana, ¿no? Y a Simón en el templo, ancianos que esperaban eso. Dice, Isabel o Elizabeth, tu mujer, Elisheba voy a decir, te dará a luz un hijo. Y cada vez que aparece esa idea en la Tanaj a un ser humano, cuando Dios le dice tendrás un hijo, se te está diciendo tu presente y tu forma de vivir hoy garantiza que siempre el futuro de la humanidad va a disfrutar de tu legado. A ti, a cualquiera, casados o no casados, yo no quiero que lo lleves a los hijos físicos que Dios te ha dado, benditos sean ellos, que los bendices en la mesa del viernes. Quiero que pienses en los hijos que van a salir de tu cuerpo, acciones que tienen que ver con la proclamación, con tu conducta, con tus acciones, porque vos tenés que ser el liturgo, dije más antes que empezara la predicación, ¿no? Tenés que convertirte en el liturgo, porque el fruto de tus acciones tiene que llamarse la generación de Juan. ¿Qué significa Juan? Otro nombre. ¿Alguien sabe lo que significa Juan? Johanan. Se los digo, el don o el regalo de Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos de esta generación que tiene que salir de nosotros. ¿Podés dar acciones de tipo Juan? ¿Podés empezar a hablar, ensayando con los que están acá, dones de Dios? Compartía con un líder esta semana y me decía, no, la verdad que no sé cómo es la vida de oración de los hermanos, yo no puedo saber si oran o no. Le digo a ese líder lo que le digo a todos los líderes, porque todos estamos para liderar. ¿Saben por qué a veces no sabemos si el hermano tiene vida de oración o no? Porque en nuestro encuentro no nos contamos qué nos dijo Dios en la oración, o qué le pedimos a Dios en oración, o qué nos pasó en la oración. Porque cuando salen de acá hablan de cualquier cosa, menos de lo que yo les dije en el nombre de Dios. Porque cuando se encuentran después del grupo UVA o antes del grupo UVA, siguen hablando de cosas triviales y no generan dones de Dios. No hacen que la gente escuche. Sandra se debe recordar cuando yo cantaba en un conjunto vocal, el canto de amor, ¿te acordás? Venía yo de cantar en la iglesia bautista de Godoy Cruz, tomo el micro que iba hacia las Heras, obviamente en mi regreso, justo un domingo al mediodía, subía en ese tiempo una congregación que tenía muchos dones, yo la visité y gracias a eso supe que había dones del Espíritu, muchas cosas. Pero bueno, yo venía sentado atrás, el micro ya venía semilleno con la gente que subía en calle San Juan y Catamarca, porque estaba en el Cine City, se llenó. Y miren, el micro se llenó de esa gente y era escuchar, porque cuando estábamos en la reunión de oración, yo llevé a mi tía y le salió demonios, pero cuando yo cuando estaba acá hablaba lengua, entonces todos los que no éramos de ese grupo parábamos así la oreja, porque el clima de ese colectivo, ese transporte público para la gente de otras naciones, se había transformado por el fruto de la boca de esa gente. Hoy comunidad cristiana no sé si existe y no me interesa. Lo que me interesa es mostrarte que cuando hay un colectivo que puede generar una generación
Juan, es decir, que con sus acciones ya la gente siente que hay un don y que gracias a eso Dios te premia al ponerte ángeles con lo que los ángeles custodian, que el Espíritu Santo te llene y te dé poder para tener dones espirituales. Y dice el 14, será para ti gozo y alegría. Y hermanos, la finalidad de Dios actuando en tu historia, en la historia de la humanidad, es que la gente viva con alegría. No es verdad que Dios no quiera alegría en su pueblo. El perfume que le agrada a Él, la señal de que Dios está presente, es cuando un alma, en vez de depresión, tristeza, desánimo, vive en alegría. Será grande ante el Señor, dice el versículo 15. Será grande ante el Señor. Y desde el 15 al 17 se dice todo lo que va a hacer. ¿Y saben por qué el ángel necesita decir eso? Porque el valor del ser humano siempre es el ojo del otro ser humano. Si vos te clasificás con 8 o con 12, una vuelta hicimos un test en el santuario en la calle Independencia. No voy a nombrar a las personas, ya no están. Hay uno que está. El test, que lo había aprendido en un curso de dinámica de grupo, como mucho te tenía que dar 8. A mí me dio 6.50. Y siempre dije, habría sido sincero, porque ya al conocer el test quizás ya sabía que algunas cosas. Bueno, como mucho te ponía a dar 8, como excelente si te daba 10 eras wow. Perfecto. Tuve 2 personas que le dio a uno 12 y al otro 13. Yo a veces digo, che, pero no es como yo te veo, como te ven los demás. Porque justamente tu esencia no se nota hasta que no hablas y hasta que no actúas. No conozco la vida de oración de los demás porque nadie aquí habla cómo es su vida de oración. No, porque no me voy a andar haciendo el espiritual. No te hagas el espiritual, sé espiritual. Es la orden del Eterno, sé Neyamá, sé alma elevada que en vez de hablar de cosas vanas, habla de lo que al otro lo edifica y hasta lo anima. Juan iba a ser grande porque todos los demás iban a ver que nació y entendió el para qué nació. Iba a ser grande ante el Señor significa que él iba a entender que si nació con una esencia, el sistema no le podía sacar la esencia. Por eso ustedes leen, da la sensación que cuando cumplió 8 años, Juan dijo, o Yohanan, papá, mamá, perdón, pero la mafia de sacerdotes que gobiernan este templo no puede seguir infectando mi manera de pensar. Me voy al desierto donde están los tíos esenios y con ellos aprenderé qué es esperar la justicia y al maestro de justicia que yo tendré que anunciar. Y es lo que hace. Con 8 años se va a las cuevas del Qumran y luego con 30 años viene diciendo, preparen el camino del Señor. Me gusta el 16 y 17 esta expresión. A muchos de los hijos de Israel, Él los hará regresar al Señor. ¿Qué pasa con tu generación, Juan? Tu forma de hablar, tu forma de actuar. Porque hace mucho que hay gente que no regresa al Señor. Habla de una conversión interesante. Hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y eso a veces en la iglesia evangélica se toma desde la genética, ¿no? Ay, se te fue el hijo rebelde, va a volver Nora, te va a volver Matías. Ay, se te fue no sé quién, tu hijo va a volver. No. Está diciendo que el corazón de este pueblo iba a volver a ser igual al corazón de Abraham, al corazón de Isaac y al corazón de Jacob, que son los padres. ¿Y cómo era el corazón de los patriarcas? Un corazón de constante búsqueda, de apego a la luz. Constante búsqueda de estar bajo la cobertura de un pacto juramentado, porque el que juramenta en un pacto, que es el Eterno mismo, a Abraham, como no tenía uno más alto por quien jurar, juró por su propio trono. Así que mire lo que puso en juego, su propia soberanía. Por lo tanto, yo me gusta creer en él, porque como está en juego su trono, su nombre, él va a cumplir lo que ha dicho hacia mí. Qué triste la respuesta del 18. ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo. Es imposible. Y de repente Dios solo frente a lo imposible ofrece el don llamado emuná, fe. Ahora, si te querés quedar en la incredulidad, lo imposible será siendo imposible. Pero si desde lo que para vos es imposible y te humillás a que Dios venga a tu encuentro, Dios te va a regalar la emuná. Convicción, certeza, fe, para que veas que para ti es imposible, pero como le dijo también el ángel a Abraham, ¿hay alguna cosa imposible para Elohim? Por eso el ángel le dice, guarda, he sido enviado para hablarte. Soy
Dios te está hablando, porque yo que vendría, soy Gabriel y te tendría que traer juicio, porque gobierno la zona izquierda de la luz, donde todo es juicio. Vengo a decirte en un tiempo muy especial, el incienso y el dar la bendición al pueblo, que vas a tener al que prepara el camino del que estás orando que venga, que es el Hijo del Hombre o el Mesías. Pero como no aceptas que yo te hablo, te vas a quedar mudo. Y cuidado con esa forma de responderle a veces a lo que Dios quiere hacer. Cuidado con las disciplinas que Dios te impone. Obviamente las disciplinas las pone porque te ama. Obvio que Dios amaba a Zacarías o no. Y creo que gracias a que Elizabeth tuvo otra actitud, ¿no? Se acordó de mi afrenta, me ha librado de mi afrenta. ¿Cómo es que dijo? Así ha hecho conmigo el Eterno en los días en que se dignó a quitar mi afrenta. Ella le creyó, gracias a eso, quizás cuando nació el niño vemos que le iban a poner otro nombre. Empezamos con eso, ¿no? Y Elizabeth dijo, no, se tiene que llamar Juan. Y dice, no, preguntémosle al padre si es el padre. Especialmente los sacerdotes eran los padres los que ponían el nombre. Y él a señas dijo, y apenas dijo que ese era el nombre, volvió a hablar. Y seguramente pudo dar la bendición que no le dio al pueblo a ese niño que empezó a crecer. Ese pueblo estaba esperando a Zacarías. Esperaba que se pronunciara la bendición sacerdotal que siempre garantizaba que había una oportunidad más hasta que viniera el Mesías. Pregunto en el final, Lucas quiere con su libro a los creyentes animarlo a que nunca se olviden cómo se iniciaron en la fe. Y le va a hablar de gente de fe. ¿Puedo hacerte la pregunta, que no necesito que me la contestes públicamente? Te la pregunto y te la podés hacer vos. ¿Cómo fue el inicio de vida de fe? ¿Quién transmitió el Evangelio de Yeshua el Mesías a tu vida? Cuando te lo predicaron, ¿te dieron como una buena noticia? En esa segunda pregunta me animo a ver. ¿Quién tiene aquí presente al que le transmitió el Evangelio? Dale gracias que lo tenés aquí. Cuando termine esto en la mesa, compartirle el pan. Ahora una pregunta dolorosa que me la hice yo antes de venir. Me la hice ayer preparándole el mensaje. Yo como persona, ¿concibo el Evangelio hoy? ¿Está dentro de mí? ¿Lo concibo como lo concibió Elizabeth o Miriam? Tenemos dos personas de profunda fe. Zacarías, no tanto en su necesidad y lo que ya veía imposible, pero no veía imposible que en su tiempo, por lo que decía el profeta Daniel, viniera el Mashiach. Y por eso le mandan a Gabriel, que estaba en el profeta, en el libro de Daniel. Pero vos o yo, pregúntate, ¿lográs escuchar al Señor en su palabra o ya no lees la palabra o porque nunca lees la palabra crees que el Señor no te puede hablar? Todos hemos sido entrenados desde muy chico allá afuera para escuchar la voz de Hasatán. Todos. Aquí nadie puede levantarme la mano, a no ser un niño, porque no va a entender el planteo. Si yo digo, ¿quién nunca escuchó la voz de Hasatán o el adversario? Porque todos la hemos escuchado. Nos entrenan en el sistema donde Él domina a que sepamos escuchar su voz. Pero por eso el Evangelio viene, para cambiarnos la audición, para que escuchemos desde la palabra al Espíritu de Dios hablar. Porque Dios habla de dos maneras. La letra muerta, que no es porque es tinta. Letra muerta significa que como está y dice ser, así te va a ocurrir. Pero también el Espíritu vivificador, que significa que lo que está abajo en vos te va a llevar a algo grande. Terminemos con la pregunta. De acuerdo a lo que la semana viste, ¿estás creciendo interiormente? ¿Te estás dando espacio? ¿Te permitís que tu nivel espiritual vaya hacia arriba? Bendigo al Señor porque de nuevo se da el mismo silencio que el año pasado se dio. El año pasado, el Shabbat pasado se dio. Te dejo en silencio haciéndote estas preguntas. ¿Estás procurando que la misión de tu vida, de acuerdo al propósito de tu esencia, se esté cumpliendo? ¿O te estás distrayendo mucho en lo sensual? Cuando digo sensual no me refiero solo a la sexualidad o genitalidad. No, está de dentro. Pero lo sensual es todo lo sensorial. Todo lo que de afuera me dice que es mejor que todo lo que dentro de mí hay. ¿Sos consciente que dentro de ti está todo? Y ahí viene algo que es doloroso. ¿Cómo es tu tiempo de oración?
¿Cómo es tu tiempo de aprovechar las misericordias de cada mañana que se renuevan? ¿Cómo es tu forma de experimentar que Yeshua sigue contigo y que nos renueva fuerzas para continuar? Invito a cada discípulo, y como hay gente allí que no entiende esto, invito a cada cristiano, donde quiera que esté, que quiera hoy renovarse a sí mismo, a volver a valorar algo grandioso: tu derecho a un encuentro personal con Dios diario, si es que el Espíritu Santo habita en ti. Volvé a usar de ese derecho. No abuses de ese derecho. ¿Qué es abusar del derecho de tener al Espíritu Santo dentro? No orar, no buscar palabra, no buscar su voz. Eso es un abuso del derecho. Y el que abusa de sus derechos se convierte en delincuente. Porque el abusar de un derecho es torcer el derecho y entonces se hace un delito. Tu derecho es que todos los días puedas decirle a Él Padre y Él te diga: heme aquí, tal cual el profeta Isaías lo dice. No sé si te gusta lo que dijo el ángel o lo que dice el Evangelio. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos olvidamos de pedir perdón, nos olvidamos de acudir a su misericordia. Pero Dios no se cansa de perdonar, porque en la boca de sus hijos nos invitó, en Mateo 18:22, a perdonar 70 veces 7. ¿Por qué Él perdona 70 veces 7? Que no es contar 490 veces, no es matemático eso. Es una expresión de geometría hebrea que te lleva a infinitamente, ilimitadamente perdona. Te bendigo si es que sos de los que hoy está pensando en qué pasa con el Evangelio en vos. ¿Lo estás concibiendo? Lo voy a notar en cómo te vas a lavar las manos. Lo voy a notar en cómo vas a comer el pan y beber la copa. Lo voy a notar en cómo te vas a encargar de hacer que la silla que está al lado tuya la tengas que pedir permiso al hermano que hoy está sentado al lado tuyo, o hermana, porque traes a un familiar, a un amigo, a un compañero, porque el Evangelio vuelve a ser en vos la evidencia de que para Dios tus imposibles son el campo perfecto para su obrar. ¿Te ofendo? Tus imposibles son su campo favorito para la acción. Quiero levantar mis manos, papá, a ti, agradeciendo esta capacidad de reflexión que tiene una congregación, que cuando se enfrenta con el Evangelio se alegra de que la buena noticia los vuelve a elevar. Yo te bendigo y te santifico en Yeshua, porque como hijo y como hijos, cada vez que escuchamos el Evangelio, nos volvemos a sentir con alas, como un ángel, mensajeros que pueden volar a llevar el mensaje a muchos que están sintiendo condenación. Espíritu Santo, manifiéstate ahora. Espíritu Santo, hay varones que están pidiendo un cambio, manifiéstate ahora. Espíritu Santo, te suplico que desde el corazón donde estás como sello, fluyas como lo que eres, la persona divina del Mashiach en nosotros. Espíritu Santo, eres nuestro amigo, el que nos permite sentir que nuestro cuerpo no es Egipto, es el verdadero templo de la Shejina. Empieza a consumir con tu fuego todo lo horroroso que hay en nosotros. Lo que no te es grato, consúmelo con tu fuego. Que la mesa sea mesa de evangelización, de renovación del Evangelio en nosotros. En Yeshua. Amén.